Bueno, retomando el tema de los modelos de regresión espacial, recordar que empezamos definiendo la matriz de conectividad espacial, que esta no es una matriz estocástica, es una matriz determinística, y que en este contexto generamos las relaciones de conectividad a través de criterios de vecindad espacial. Que si los criterios con los cuales generamos la conectividad entre los elementos, que en este caso son áreas, fueran de tipo diferente al tipo espacial, estaríamos en el contexto de las redes complejas y estaríamos entonces generando grafos de los cuales este caso, que es cuando se generan matrices de vecindad espacial, es un caso particular. Muy bien, entonces hemos visto cómo se consideran vecinos y hemos visto algunos criterios, como los criterios de esa primera aproximación que se hizo a los datos de área, que fue como una idealización donde se hizo como una analogía con la forma como se divide entonces un cuadrado en el juego del ajedrez, y después de eso se generaron relaciones de vecindad que son definidas de acuerdo a la forma en cómo se mueven ciertas fichas de ajedrez. También hablamos de los métodos distintos a lo que es solamente compartir o no un borde o un vértice, y entonces llegamos a métodos basados en distancias, y pueden usarse tanto distancias euclidianas como las distancias a los vecinos más cercanos. En este caso, el cálculo de muchos pares de distancias pues es un poco restrictivo. El cálculo no tiene ninguna complejidad, pero lo que sí puede ser bastante complejo es el número de operaciones que hay que hacer, porque estamos hablando de una combinatoria en dos. Entonces eso hace que en el momento en el que tengamos, por ejemplo, que hacer pruebas basándonos en distancias euclidianas, requiramos usar, por ejemplo, las pruebas de Monte Carlo por la limitación computacional, por la cantidad de combinaciones que hay. Aquí entonces un caso donde se asigna la ponderación a la matriz utilizando la distancia euclidiana. Pero si utilizamos, por ejemplo, la distancia al vecino más cercano, eso hace más eficiente el cómputo, puesto que entonces una vez se ha encontrado el vecino más cercano, no se tiene que seguir haciendo el cálculo con el resto de distancias, sino que ya la distancia queda calculada. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, tanto aquí como en los patrones puntuales, se hace uso de las distancias a los vecinos más cercanos. Este es un ejemplo del grafo generado una vez ya se tiene toda la conectividad, cada una de las áreas. Entonces es el individuo, el punto negro es el centroide de esa área, y sobre esa área es que se han tomado los datos. Entonces se puede tener una variable respuesta y varias variables explicativas, y todas están medidas para cada una de estas áreas. Aquí otros criterios para encontrar la ponderación. Recordar que hicimos énfasis en que la matriz no necesariamente tiene que ser simétrica, aunque se usa mucho para evitar cálculos posteriores, se usa mucho usar solamente los criterios que dan matrices simétricas, pero realmente esto no tiene que ser una limitación. Se pueden generar matrices que no son simétricas, como ocurre con el método de los vecinos más cercanos, y después se pueden hacer operaciones como W transpuesta W para generar la matriz simétrica en caso de que se necesite alguna estimación, algún desarrollo de alguna fórmula, algún cómputo donde se requiera simetría. Pero en principio la matriz W no tiene ningún requerimiento de simetría. Ya se sabe que como matriz auxiliar se puede usar W transpuesto W en caso de que el método particular que yo esté usando sea un método que tiene esa limitación para poder hacer el cálculo. Y aquí está un ejemplo de una ponderación donde la ponderación no depende del criterio de distancia, sino que depende de una variable auxiliar con la cual sea previamente evidenciado alta correlación con la variable
respuesta. Este es un caso donde ya no estaríamos en el contexto de lo espacial, sino que estaríamos generando el grafo en el contexto general de las redes. Sin embargo, todo lo que vamos a hablar de los modelos de regresión espacial funcionaría de la misma forma, solamente que en el caso de las redes, inclusive uno podría llegar a cambiar de individuo. Entonces, miremoslo primero para este caso, donde los individuos son fijos y las redes se van a crear a partir de la idea de que los nodos de las redes son las áreas. Específicamente en el gráfico, los nodos de las redes se ilustran con el centroide, pero es interesante ver la generalización de esa teoría a los casos donde no solamente los individuos originales son siempre los nodos de la red. Bien, hablamos de que la matriz W también era un operador de rezago espacial y entonces de esa manera se podía generar la combinación lineal entre los elementos de la matriz W y cada uno de los vectores de las realizaciones de las variables involucradas, y así se generan las variables rezagadas espacialmente. Esas variables rezagadas espacialmente entonces son variables adicionales. Podrían ellas entrar al modelo perfectamente como una nueva variable. Entonces yo puedo tener una variable X y además una variable rezagada WX. Algunos criterios adicionales que ustedes pueden revisar, lo que hacen es encontrar teselaciones de la zona y empezar a buscar entonces unas especies de suavizamientos para que uno encuentre como algunas especies de clústeres. Entonces aquí hay algunas otras opciones como las triangulaciones de Delaunay, el criterio de Gabriel, esferas de influencia y los vecinos más cercanos, que son de los más populares. Bien, una vez entonces se ha decidido por alguna matriz, o de pronto aún no se ha decidido por una matriz, pero ya se tienen varias candidatas, entonces en este momento pensemos por comodidad que tenemos definida una matriz. Vamos a hablar del índice de Morán y luego miramos cómo podríamos combinar esa idea. La idea, por ejemplo, de utilizar un índice de correlación espacial, por ejemplo, como el índice de Morán, para que nos ayude a decidir cuál de las matrices de conectividad propuestas puede ser la matriz más adecuada para nuestros datos. Bien, entonces por ahora vamos a suponer que ya W está fija. W ya se ha determinado con alguno de los criterios de los que previamente estábamos hablando. Entonces, este índice de Morán, miremoslo de manera muy general. Si nosotros vemos, si obviamos por un momento las ponderaciones y vemos lo que es la operación en sí, aparte de la ponderación, pues es lo que siempre hemos nosotros calculado cuando estamos calculando, por ejemplo, el índice de correlación de Pearson. ¿Qué elementos estamos usando? Estamos usando productos cruzados y estamos usando en el denominador las sumas de cuadrados. Entonces, acá estamos hablando de autocorrelación. Noten que es la misma variable, individuos diferentes. Entonces, esto aquí, ojo que es autocorrelación espacial. Entonces, en este momento estamos pensando en una sola variable cuya matriz de vecindad es la matriz W. En esa variable con la que estamos trabajando, entonces es donde en este momento vamos a evaluar la autocorrelación espacial. Y en este caso estamos haciendo algo univariado. Sin embargo, claro, ahorita podemos ver cómo generalizamos este concepto al caso donde tengamos más variables y podríamos hablar perfectamente del índice de Morán bivariado, y entonces en ese caso ya tendríamos acá una variable X y aquí, por ejemplo, una variable Y rezagada espacialmente, es decir, esto sería para dos variables, esto sería
la variable 1 en un lugar y la variable 2 en otro lugar. Bien, entonces si nos fijamos en la fórmula, específicamente aquí lo que hicimos fue tomar la idea del coeficiente de correlación de Pearson, que ya es muy conocida y popular para nosotros, y le incluimos la ponderación que se encuentra en la correspondiente ubicación IJ de la matriz de pesos espaciales o la matriz de conectividad espacial W. Una vez hemos ponderado cada par de datos, fíjense que es que acá estamos en cada ocasión buscando cuál sería la relación espacial entre ese par XY, XJ, y esa relación espacial está dada por W y J. Entonces ahora ya tenemos toda la información y entonces si lo miramos de esa forma, esta es una modificación del coeficiente de correlación de Pearson que involucra un peso espacial de ese par de datos que se le está dando cada vez. Se recorre sobre todos los elementos del espacio para el cual se tienen datos y en total lo que obtenemos es un índice de autocorrelación espacial. Si lo tenemos para todos, absolutamente todos o las subáreas donde dividimos el espacio, entonces aquí tendríamos un n mayúscula. Ese en general entonces es el índice de Morán. Este índice de Morán entonces si da 0, si da positivo o si da negativo, tiene el mismo análisis al que estamos acostumbrados en el índice de correlación de Pearson usual. Sin embargo, no necesariamente está acotado entre -1 y 1, porque las matrices W pues no necesariamente tienen que tener sus filas estandarizadas, como lo comentábamos, se podría estandarizar por filas o no. Se podría estandarizar para que toda la matriz, entonces todos los elementos sumen 1, o se podría hacer por columnas. Cualquiera de esas opciones existen, pero no es que sea obligatorio. Entonces yo podría utilizar acá una matriz de conectividad espacial que no tenga ninguna de estas características y en ese caso el índice de Morán no estaría acotado entre -1 y 1. Entonces ya dependiendo de con qué tipo de estandarización al final se deje la matriz, entonces el índice de Morán puede o no estar acotado entre -1 y 1. Pero el análisis es el mismo y entonces si es negativo, entonces significa que si es negativo o es positivo o es 0, pues bueno, una cosa es la interpretación, pero además pues tendremos que ver la prueba de hipótesis y el nivel de significancia. Si llegáramos a encontrar que efectivamente el índice de Morán es significativo y es negativo, entonces lo que podríamos decir es que estas dos variables, que sería la variable y ella misma rezagada, ¿sí?, se relacionan negativamente. Eso quiere decir que valores altos están rodeados de valores bajos y valores bajos pueden estar rodeados de valores altos de la variable. Entonces, por eso la correlación espacial es negativa. Yo encuentro, me ubico sobre una de las áreas y miro cómo es el vecindario y resulta que ese vecindario tiene un comportamiento diferente al lugar donde yo me ubiqué inicialmente. Entonces eso nos dan correlaciones de los tipos alto-bajo o bajo-alto. A eso es una correlación espacial negativa. Ahora, si es una correlación espacial positiva, entonces quiere decir que valores altos están rodeados de valores altos y valores bajos están rodeados de valores bajos. Y si la correlación resulta que decidimos que no es significativa, entonces estará alrededor de 0 y en ese caso la decisión sería que no hay autocorrelación espacial significativa. Sin embargo, pues siempre toca ver el número y toca ver la prueba de hipótesis, y como de acuerdo al uso de las matrices puede no estar acotado el índice de Morán, entonces no nos podemos quedar solamente con el valor de este estadístico, sino que siempre tenemos que mirar las pruebas de hipótesis para decidirlo. Bien, entonces, por ejemplo,
en el caso en el que estamos en el contexto de hacer un modelo de regresión espacial, de estimar mejor un modelo de regresión espacial, digamos que, bueno, la naturalidad sería que uno corre el modelo de regresión espacial, se da cuenta que no se cumple el supuesto de independencia, cuando hace la prueba del índice de Moran y resulta que le da estadísticamente significativamente distinto de 0, y entonces ya hemos verificado que no se tiene el supuesto de independencia, y entonces esta X estaría siendo reemplazada ahí por un residual, el residual del modelo de regresión. Eso, digamos, sería entonces el camino natural para el modelo de regresión. Corro el modelo de regresión, hago el ajuste la validación de supuestos sobre los residuales. Acá descubro que este índice dio significativo, entonces ya la conclusión es que no puedo asumir independencia. Y entonces, al no poder asumir independencia, pues debo encontrar una manera adecuada de incluir esa relación que hay espacial, esa autocorrelación espacial en el modelo. Entonces recuerden que de los que estamos hablando ahí son de las áreas, ¿no? Entonces yo tengo acá, por ejemplo, el identificador de la variable y aquí el identificador del área, perdón, y aquí tengo las variables, digamos y, x1, x2, etcétera. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, Antioquia, acá tenemos digamos Caldas, acá tenemos Cundinamarca, etcétera. A esto es a lo que nos referimos acá cuando decimos que no hay independencia, a que los departamentos se encuentran relacionados entre sí. En particular, entonces, Antioquia, por ejemplo, con Caldas, son vecinos espacialmente hablando. Y entonces, además, por ejemplo, si son cosas económicas, ellos tienen una economía que depende principalmente de productos muy similares, por lo tanto, entonces al depender de productos muy similares, pueden también tener similitud en otras características, además de lo espacial. Y, por ejemplo, si ponemos Cundinamarca y ponemos Santander, puede pasar algo similar, y eso es lo que debe evidenciarse en este índice. Entonces aquí, por ejemplo, I puede ser Antioquia y J puede ser Caldas. Luego I puede ser Antioquia aún y J puede ser Cundinamarca. Y así los va recorriendo. De tal manera que cuando hablamos de la existencia o no de autocorrelación espacial entre individuos, los individuos en este ejemplo son los departamentos, o pueden ser los municipios, o las subáreas en las que se haya particionado el dominio completo donde se desarrolla la variable. Entonces acá estos son nuestros individuos, que son las áreas, y para ellos es que están medidas todas esas variables con las que después construiremos los modelos de regresión espacial. Bien. No, el índice de Moran no es el único. Hay un índice que es muy similar a algo que ustedes con seguridad usaron en el curso de regresión, y es que ustedes en el curso de regresión exploran la existencia de pronto un proceso autorregresivo a través del índice del coeficiente de Durbin-Watson. Pues bien, aquí más o menos es lo mismo, solamente que otra vez le estamos incluyendo los pesos espaciales, y a ese se le conoce como el test de Jerry, pero pues es básicamente la misma idea. Hay otros como el de Gettys y Oort, y en general, ¿qué pasa? Que pues el índice de Moran es el más usado porque también es más sencillo hacer inferencias sobre él, y digamos que es como el menos sensible a comportamientos atípicos, y es muy parecido el análisis al coeficiente de correlación de Pearson. Entonces eso hace que sea el más utilizado en estos contextos, pero cuando uno encuentra, por ejemplo, ciertas aplicaciones, por ejemplo, en imágenes de satélite,
En imágenes de satélite se considera el objeto matemático sobre el que trabaja una imagen de satélite es una cuadrícula, y en cada cuadrícula hay un color de un píxel, por ejemplo 20, por ejemplo 50. Estos representan los colores, estos números representan colores. Y entonces este sería un ejemplo típico de datos de área, el análisis de una imagen. Y en este caso, para ciertas aplicaciones de imágenes, por ejemplo, lo que son fotos aéreas de la naturaleza, se ha observado que el de Gettysburg funciona muy bien, reconoce muy bien, por ejemplo, coberturas vegetales, de cosas de agua. Entonces, siempre hay que darle la oportunidad a todos los distintos métodos que existan, porque a veces uno se puede encontrar con ciertas sorpresas. Bueno, si calculamos esos estadísticos, pero resulta que esos estadísticos, como el índice de Moran, ya no se calculan para todos los datos, como ocurre, por ejemplo, acá. Acá lo estamos calculando para todos los datos. Entonces, si en Colombia hay 32 departamentos y yo tengo ahí los 32 departamentos, entonces estoy calculando un índice de Moran o un índice de Jerry para todo el país. Y ya entonces solamente tengo un número para todo el país. Pero si resulta que yo empiezo a analizar un poco más el problema y encuentro bastante lógico que no sea un solo índice para todo el país, sino que hay unas regiones que son parecidas entre ellas, pero diferentes a otras. Entonces eso puede llevarme a encontrar conclusiones del tipo equivocado, como que el índice de Moran resulta que no es significativo y que me lleva a la conclusión de que no existe autocorrelación espacial. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Entonces, debo mirar. Si yo veo que el índice de Moran me da de pronto que no existe autocorrelación espacial, pero yo entiendo el fenómeno y veo que sí la hay, es porque de pronto esa correlación espacial está muy localizada en ciertas zonas. Entonces, puedo empezar a trabajar por zonas. Entonces, por ejemplo, digamos, uno puede dividir un país por regiones naturales, por ejemplo, o puede dividir un país en algunas subzonas que se dedican, por ejemplo, a una producción agropecuaria similar. Entonces, eso hace necesario redefinir el índice o todos los índices, pero para zonas más pequeñas. Entonces, en lugar de trabajar en Colombia, por ejemplo, con los 32 departamentos, entonces yo voy a trabajar por zonas. Entonces, digamos que si este es el mapa de Colombia, yo puedo dividir entonces en algunas zonas el país. Y entonces en cada una de estas zonas pues tengo los departamentos. Y así entonces en cada una de las zonas voy a calcular el índice de Moran o el índice de Jerry o el índice de Gettysburg. Y entonces en cada una de estas zonas voy a tener un valor. Y ese valor yo espero que me dé una mejor idea de cómo es el comportamiento de los datos, porque yo considero que no es el mismo comportamiento en todo el país, lo cual es lo que suele pasar, eso es lo más común. Entonces yo voy a dividir todo el país o toda la región de interés en zonas, y dentro de esas zonas hago el cálculo del índice de Moran. Y ese cálculo del índice de Moran entonces ahora va a ser exclusivo para cada zona. Y entonces yo voy a encontrar si hay significancia en la autocorrelación espacial, pero al interior de cada zona. Y eso lo puedo hacer también, claro, para la variable respuesta, para las variables explicativas, para los residuales, pero siempre es indispensable calcular los índices locales de asociación espacial, que se suelen denotar como LISA, índices locales de asociación espacial. Y entonces de ahí es desde donde nos salen los mapas que muestran
ciertas zonas, como ciertos clústeres y cómo son los comportamientos en cada uno de los pedazos. Entonces, en lugar de ponerme a calcular un solo índice para todo, yo voy a calcular un índice para esta zona, otro para esta y así sucesivamente. De pronto, entonces, una zona muestra comportamientos del tipo valor alto de una variable rodeado de valor alto de una variable, valor bajo de una variable rodeado de valor bajo de una variable. Eso no lo veo muchas veces cuando calculo solamente el índice de asociación global. Entonces, se calcula así el índice de asociación global como primera aproximación, pero siempre es necesario pasar automáticamente a los índices locales de asociación espacial con cualquiera de las variables. Esa Z entonces puede ser la variable respuesta, las variables explicativas o los residuales, pero es indispensable analizar siempre los índices locales de asociación espacial. Que la definición es similar para cualquiera, para Moran, para Jerry o para Getty-Seor. Simplemente en cada subzona se calcula y se mira la significancia de ese índice. Bueno, entonces ahora la idea es la siguiente. Tenemos dos elementos. Entonces hablamos de que en una primera etapa se define esa matriz, que es una matriz determinística, que es la matriz no estocástica W, y a partir de esa W es que empezamos a calcular todos los índices. No hay opción de calcular nada hasta que yo no tenga esa W. Fíjense que algo tan sencillo como estos estadísticos que estamos viendo de asociación espacial dependen de W, dependen del peso. O sea que yo no puedo decir, bueno, entonces voy a calcular el test de Jerry, voy a calcular el test de Moran, voy a calcular el test de Getty-Seor si yo no he definido la matriz W. Pero por otro lado, ¿cómo hago yo para tener un criterio que me defina cuál matriz W es la que debo elegir para mis datos? Si existiera, por ejemplo, por decir un experto que diga la matriz W es esto, esto, esto y esto, pues ya uno tendría definida la matriz W. Pero realmente ese no es el caso más general, esos son unos casos particulares. Lo que sí es general es que uno define esa W a partir de alguno de los criterios que comentamos. Y entonces yo tendría ahí, supongamos, 20 opciones de W. ¿Cómo hago yo para saber con cuál me debo quedar? ¿Me debo quedar con el criterio reina? ¿Me debo quedar con el criterio torre? ¿Me debo quedar con 5 vecinos más cercanos? ¿Cómo hago yo para saber eso? Entonces, una propuesta de Drey y Legendre de 2006 ha funcionado bastante bien, tiene sus debilidades, pero realmente es una manera bastante práctica de decidirse por una matriz W y se podría generalizar y se podría enriquecer y adaptar al problema de cada uno. Lo que ellos dicen es en términos resumidos lo siguiente: usemos la W que maximice el índice de Moran. Entonces, tiene sus detractores porque la matriz W que maximice el índice de Moran no necesariamente, diría uno, no necesariamente es la mejor matriz. Es la matriz que lleva a que un número sea más grande. Si se viera que, por ejemplo, hay alguna cosa en contra del sentido común con el índice de Moran que esté dando, pues bueno, podría entonces replantearse el problema. Pero en general simplemente se busca es cómo es que se conectan los datos. Entonces, cuando yo maximizo el índice de Moran es porque encontré una manera que es capaz de describir mejor el tipo de conexión de los datos. Desde ese punto de vista, entonces funciona bien y entonces podríamos utilizar el método de las coordenadas principales para definir cuál es la matriz W. O simplemente podríamos hacer algo mucho más sencillo que yo suelo hacer con frecuencia, que suelo hacer casi siempre,
a no ser, como les digo, que uno tenga la W fija por algún conocimiento previo, pero lo que uno hace entonces es calcular el índice de Morán para todos los casos de las matrices W propuestas y seleccionar aquel que maximiza ese índice de Morán. Ya entonces se puede buscar otro criterio similar, como el que minimiza el valor P, usan algunas personas. Lo que pasa es que, pues independientemente de lo que pase con el valor P, el índice de Morán es la medida directa, pero bueno, todas esas posibilidades son válidas. Bien, entonces una vez se ha decidido esa matriz W, entonces se va a continuar con el trabajo. Ahora, esa matriz W toma esta forma en general, donde omega va a ser la matriz de varianzas y covarianzas, pero esa matriz puede mirarse un poco más de cerca y de acuerdo entonces a las formas que uno proponga para W y de pronto pues los supuestos de simetría y si la W se estandariza o no, entonces va a haber algunas propiedades que cumplen los valores propios. Los valores propios son acotados, se sabe cuál es el máximo, se sabe cuál es el mínimo y entonces eso ayuda a que se garantice que esta metodología efectivamente funciona. Si no fuera así, pues entonces no podríamos decir nada de que siempre fueran a existir esos valores propios y no sabríamos entonces dónde estarían. Entonces esta es una característica bien importante, el conocer cuánto es el valor propio máximo y el valor propio mínimo para esta matriz W, esta matriz omega. Bien, entonces después con estos métodos lo que se hace es encontrar a través de la diagonalización de la descomposición espectral de esa matriz de varianzas y covarianzas. Después lo que se hace es determinar unos valores propios y unos vectores propios. Y esos vectores propios entonces van a ser los que resumen la información de la variable y ahí entonces como estamos aplicando métodos de descomposición espectral lo que estamos haciendo es buscar dónde está la mayor variabilidad y esos vectores propios entonces la van a contener. Resulta que lo que es muy potente es que estos vectores propios ahora van a ser nuevas variables explicativas para los modelos de regresión espacial y además son unas variables explicativas que tienen inherentemente la autocorrelación espacial y entonces así se puede incluir la autocorrelación espacial en el modelo de regresión y utilizar los modelos de regresión que nosotros conocemos de siempre. Simplemente podemos explorar la opción de a las variables explicativas adicionarles los vectores propios, volver a correr el modelo y mirar cómo va mejorando. Eso es entonces una de las partes, que es la de la autocorrelación espacial. Pero evidentemente pues yo tengo que ver en el modelo si hay algunos otros problemas. Entonces aquí tenemos posibilidades de usar modelos de regresión espacial en cualquiera de los contextos. Puede ser que la variable respuesta sea una variable sobre la cual se puede hacer un supuesto distribucional como el de distribución normal, o puede ser una variable de conteos, por ejemplo, y uno puede tener que entonces también evaluar las características de sobredispersión y de exceso de ceros. Todo lo que conocemos de los modelos de regresión hay que aplicarlo acá. Sin embargo, el comentario también va a lo siguiente. En muchos modelos de regresión para datos de conteo existe el problema de sobredispersión. Claro, también existe el problema de exceso de ceros. A veces la sobredispersión se corrige cuando se incluye la autocorrelación espacial, porque precisamente como hay zonas que son zonas de clúster, esa es la información que me está haciendo crecer esa varianza. Entonces, al incluirle
la autocorrelación espacial puede mejorar la sobredispersión. Entonces hay que mirar si es necesario aplicar las dos cosas, lo de la autocorrelación espacial, la sobredispersión, o si de pronto cuando se incluyó la autocorrelación espacial, entonces mejoró automáticamente el modelo de regresión. Bien. Ya, bueno, las otras cosas, yo no me detengo en algunas cosas porque pues ustedes ya las conocen, como los procesos básicos y las características básicas de un modelo de regresión, o aquí la descomposición espectral, lo de los valores propios, pues saber que el valor entonces efectivamente existe y es finito. Ustedes entonces de pronto pueden darle una mirada, si vieron los cursos hace tiempo, le pueden dar una mirada a los métodos de descomposición espectral, a recordar el significado de los valores propios y de los vectores propios. Es algo, digamos, que me parece muy interesante ver cómo en estos métodos de regresión espacial se va logrando hacer una cadena de métodos que van a servir todos a un mismo propósito. Entonces aquí estamos hablando de cómo adaptamos unos coeficientes de correlación usuales que se usan para hacer correlaciones entre variables cuando los individuos son independientes, y cómo esos coeficientes de correlación ahora los adaptamos al caso donde buscamos correlación entre variables, pero además existe correlación entre individuos. Además, entonces acá estamos usando los métodos de álgebra lineal avanzada y estadística multivariada para encontrar unos vectores propios, pero que no son cualquier tipo de vectores propios, sino que esos vectores propios van a contener información de autocorrelación espacial que también me van a servir como una variable de insumo para el modelo de regresión espacial. Entonces, fíjense cuántos elementos hemos tomado de otras áreas de la estadística, y esto nos está ayudando a construir todo el marco teórico de los modelos de regresión espacial. Bien, entonces ya con la idea de que ya tenemos solucionado lo de la matriz W y de que además tenemos una nueva variable explicativa, o unas nuevas, mejor unas, porque pues pueden ser varios vectores propios necesarios, unas nuevas variables explicativas las que me van a ayudar a armar el modelo de regresión. Entonces podemos mirar, digamos, estos modelos de regresión, qué formas pueden tomar. Entonces, este modelo es general. Aquí, entonces, tenemos casi que todo lo que puede pasar, y de acuerdo a eso, entonces ya podemos hablar de algunos casos particulares. Pero si miramos este modelo de regresión, vemos que aquí está la primera, que es la posibilidad de que la variable se ayude a explicar ella misma por su variable rezagada espacialmente. Y aquí estamos asumiendo que esa matriz de conectividad para la variable respuesta es W1 y es diferente, por ejemplo, a la matriz de conectividad para un grupo de variables explicativas. Entonces, fíjense que aquí está muy bien diferenciado cuántos elementos tiene ese modelo de regresión espacial. Entonces, está el primero, que es la variable se explica a sí misma. La variable se explica a sí misma a través de la variable rezagada espacialmente y un coeficiente que es el coeficiente ρ. Tenemos un grupo de variables que son variables explicativas, pero esas variables explicativas no están autocorrelacionadas espacialmente. Y tenemos otro grupo de variables explicativas, pero estas variables explicativas sí están autocorrelacionadas espacialmente y por eso requieren de una matriz W de conectividad espacial para definirlas bien. Entonces acá están las matrices rezagadas, las variables auxiliares o variables explicativas o covariables rezagadas, pero utilizando una matriz de conectividad espacial diferente a las de la variable respuesta. Eventualmente podría ser la misma, no existe ahí, desde el punto de vista general, no existe ninguna restricción,
pero a la hora de hacer desarrollos teóricos, tener diferentes matrices sí complica un poco esos desarrollos teóricos. Y finalmente también puede ser que este vector de errores tenga un proceso también el mismo autorregresivo en los errores, con lo cual generaríamos un proceso de medias móviles. Entonces acá tenemos un proceso autorregresivo y de medias móviles, autocorrelacionado espacialmente y con correlación cruzada espacial con variables explicativas, pero que además tiene unas variables explicativas que también ayudan a explicar la variable respuesta, pero que no están correlacionadas espacialmente. Entonces, fíjense que la diferencia entre estos X y estos R es que estos X contienen variables que solo se relacionan en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, el departamento de Antioquia, la variable Y, se relaciona con el departamento de Antioquia, la variable X, pero no más. Mientras que en estos R, el departamento de Antioquia, la variable Y, se relaciona con, por ejemplo, pongámosle una Z, el departamento de Caldas. Entonces hay correlación también cruzada, mientras que aquí no hay correlación cruzada. A eso nos referimos con estas variables. Estas variables ayudan a explicar a la Y en la misma unidad de área, pero no ayudan a explicar a la Y en las otras. Para eso están estas variables explicativas. Entonces, cuando empezamos a mirar casos particulares, puede ser que solamente nos quedemos con dos de ellos, o puede ser que no exista este proceso autorregresivo en la variable respuesta, o puede ser que no haya un proceso de medias móviles. Y ahí entonces aquí tenemos todos los elementos de la forma más general. Como siempre, entonces pues ahí el supuesto sobre el que vamos a hacer las estimaciones es el que nos puede llevar a cosas teóricas más complicadas o menos complicadas. Pero en principio, por ejemplo, estos métodos han sido construidos para el supuesto de distribución normal y ahí hay varias cosas desarrolladas, hay varios elementos teóricos y hay muchos otros que no se han podido seguir desarrollando porque no se ha podido llegar a unas formas cerradas que permitan hacer las estimaciones exactas de los betas, de los coeficientes de todo el modelo, cuando se combina absolutamente todas las posibilidades como esto y con diferentes matrices de ponderación espacial para todas las posibles variables explicativas. Ahora, si se puede ver que la matriz que se ha seleccionado para la variable respuesta pueda funcionar también para las variables explicativas, y aún se pueda entonces ver en ella su autocorrelación espacial, pues teóricamente sí serían más sencillas las estimaciones de los modelos. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, uno observa en muchas ocasiones que desde que se elija el modelo correcto para la variable respuesta de acuerdo a sus características y desde que se involucren todos estos vectores de coordenadas principales más las variables explicativas rezagadas, como es este el caso, en muchas ocasiones se pueden usar los modelos usuales, los métodos de estimación usuales, y tomar todas estas simplemente como otras variables explicativas, y funciona bien para los casos donde todavía el caso completamente general y los estimadores desde este marco teórico no están completamente definidos. Entonces, aquí lo que tenemos son casos particulares de ese modelo que estábamos trabajando arriba, que era el más general. En este primer caso, la ecuación 3.7, vemos cómo está el proceso autorregresivo espacial en la variable respuesta y además variables explicativas que no están autocorrelacionadas espacialmente. Este segundo entonces es un proceso que pues con el término
tomado de las series de tiempo serían medias móviles. Aquí entonces es un autorregresivo espacial, pero en el error. Fíjense que esa es la forma como se suele llamar, mientras que aquí este es uno rezagado en espacial autorregresivo en la variable respuesta. Y entonces otras combinaciones como el autorregresivo en la variable respuesta y de medias móviles, pero no incluyendo ninguna covariable rezagada. No, aquí probablemente entonces no se encontraron correlaciones espaciales significativas en las variables auxiliares o en las covariables. Aquí entonces tenemos el caso donde las covariables se han tenido que dividir en dos grupos, un grupo de variables que están autocorrelacionadas espacialmente y otro donde no, pero ya con esto fue suficiente y no quedó aquí nada de autocorrelación espacial en los residuos. Entonces los residuos ya son independientes y cumplen todo lo que deben cumplir. Y bueno, y así sucesivamente, entonces todas las posibilidades que uno puede tener. Esta teoría, entonces, aunque fue desarrollada por Anselin y se tienen muchas aplicaciones para los modelos de econométricos, también entonces ha sido supremamente utilizada en modelos epidemiológicos. El contexto es lo de menos, tiene montones de aplicaciones, pero es como para que no nos vaya a confundir el término econometría espacial. Esto es algo completamente general, por eso yo prefiero llamarlo modelos de regresión espacial. Algunas cosas importantes es que acá, por ejemplo, no se puede utilizar la estimación por mínimos cuadrados porque esta es inconsistente. Entonces, por eso acá los métodos que se utilizan son los métodos de máxima verosimilitud, y eso es lo que hace que sean complejos los cálculos teóricos, porque fíjense que, por ejemplo, cuando vimos geoestadística teníamos la opción de decidir entre el máxima verosimilitud o máxima verosimilitud restringida, pseudo verosimilitud, mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados ponderados, y veíamos entonces las ventajas y las desventajas de cada uno de los métodos. Aquí sencillamente no podemos tomar como opción los mínimos cuadrados. Aquí las estimaciones tienen que ser vía máxima verosimilitud, porque acá siempre va a quedar Y dependiendo de los residuales, y entonces eso nos lleva a la inconsistencia entre los estimadores para el proceso autorregresivo de Y. Para Roque sería el parámetro fundamental, el más importante en este caso del modelo, porque estamos evaluando la variable respuesta, y entonces ahí no habría un estimador consistente para ese parámetro. Entonces, dado ese caso, tenemos que hacer la estimación vía máxima verosimilitud. Entonces, fíjense que acá está, por ejemplo, el caso donde es autorregresivo y las variables explicativas no tienen autocorrelación espacial significativa. Y entonces así podemos ir mirando todos los casos posibles para los diferentes modelos y cómo irían cambiando de acuerdo a los supuestos que se hagan del modelo inicial. Ya entonces, pensando en los modelos de regresión, vemos que el camino es el mismo de los modelos de regresión como usualmente los hemos conocido. Lo que hay que hacer es el ajuste en cada ocasión, porque la matriz de varianzas y covarianzas va a cambiar por esta inclusión de la matriz W. Por eso las matrices de varianzas y covarianzas van a quedar dependiendo de W, y bueno, todo va a quedar dependiendo de W. Entonces ya lo que hay que hacer es seguir haciendo los cálculos respectivos para encontrar las nuevas expresiones matemáticas adecuadas para cada uno de los casos. Pero claro, fíjense que ahora, como ya Y, yo la puedo expresar de esta forma cuando la despejo, por ejemplo. Y además, ya conociendo esta forma genera esta serie infinita. Entonces, de ahí que tengamos que estar mirando cuándo converge, cuándo no converge y a qué converge si es el caso.
Entonces hay que redefinir las pruebas. Entonces, las pruebas en sí no es que sean diferentes, se toma la misma idea de las pruebas que ustedes ya conocen y se adaptan o se vuelven a calcular las expresiones para el caso en el que ya tenemos que involucrar esas matrices W. Y desde ese punto de vista, entonces pues ya son las pruebas usuales que ustedes conocen, por ejemplo, como la prueba de multiplicadores de Lagrange. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, la prueba de Bruch y Pagan, y con la prueba de Bruch y Pagan mirar si aún después de correr el modelo de regresión, entonces queda heterocedasticidad y qué hacer con esa heterocedasticidad. Y ahora en este caso, claro, sería heterocedasticidad, pero ¿de qué tipo? Es del tipo espacial. ¿Cómo la podemos corregir? Entonces, existe el marco teórico inmenso de los modelos de regresión y vamos a trabajar en ese marco teórico con nuestros modelos de regresión que son muy particulares con sus matrices de conectividad espacial y todo lo que ellas generan a través del proceso de estimación.